lo había escogido, Dios ya lo había ungido como rey. Entonces Saúl le agarra envidia, coraje a David. Y más de una vez Saúl trató de matarlo, es más, hasta lo andaba persiguiendo. Y tuvo la oportunidad David de matar a Saúl. Pero ¿sabe qué dijo David? ¿Cómo levantaría mi mano contra el ungido de Jehová? No se atrevió, hermanos, porque era un hombre piadoso. Otro hubiera sido, no, ahora sí. ¿Cuántas veces me has querido matar? Ahora te tengo en mis manos, y lo hubiera matado. Pero no lo hizo. ¿Se da cuenta, hermanos? Un hombre de oración, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, que detuvo su mano de matar a Saúl porque temía a Dios. Que Dios mismo dijo de él, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22, mire lo que dice este pasaje. Hechos 13, versículo 22. Creo que ahí está en la pantalla, dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, ese era David, hermanos. Y David vivió una vida, ¿sabe? La vida que vivió David, vivió una vida cumpliendo el propósito de Dios. Cumpliendo el propósito de Dios. Versículo 36. Versículo de Hechos 12:36. Mire lo que dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación. Hermanos, David fue muy amado y aún sigue siendo muy amado por el pueblo judío. ¿Y sabe por qué? Porque David vivió habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Y luego que él sirvió a su generación, ese era el propósito, fue rey. Y cuando él cumplió su propósito, ya no había razón de estar aquí. Y dice, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Hermano, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? David, habiendo servido a su generación. Mire, obedezcamos lo que entendemos y Dios nos mostrará su voluntad. Si Dios le quiere usar en otras áreas. Pero, hablando todo lo que ya dijimos, hermanos, su vida estuvo marcada por valentía. Fue un hombre valiente, David. Solo cuidando ovejas, venía un lobo, venía un animal salvaje, se levantaba David, no se echaba a correr y dejaba las ovejas, y dice que mataba, sea oso, sea león, lo que fuera. Fue un hombre valiente. Por eso cuando David, enviado por su padre a ver a sus hermanos que estaban con Saúl en la batalla, estaban los filisteos, estaba un gigante llamado Goliat maldiciendo al pueblo de Israel y a Dios de Israel. Y David llega, hermanos, y escucha y dice: ¿quién es ese incircunciso? Yo voy a pelear con él. Porque era un hombre valiente desde su juventud, hermanos. Otra cosa, David fue un hombre obediente a Dios. Usted no mira a David, hermano, llevándole la contra a Dios. Lea la vida de David en las escrituras. Usted no mira a David haciendo eso. David era un hombre obediente. Lo único que, hermanos, menciona la Biblia acerca de David, salvo a lo tocante a Urías Eteo. Y es lo que vamos a mirar ahorita en unos momentos. Podríamos decir que era la mancha que traía David en su vida. David era un hombre obediente. Y cada vez que él iba a ir a la batalla, ¿sabe qué hacía David? Señor, entregarás a los enemigos en mi mano. Señor, él buscaba la voluntad de Dios. Él se aseguraba, hermanos, de que Dios estuviera con él. Era un hombre obediente a Dios. David tuvo conflictos, hermanos, muchos conflictos. Sí. ¿Dónde para aclararlo ahí dice quitado está hablando de Saúl? Sí, correcto. Quitado Saúl. Se le levantó por rey a David y está hablando de quitado Saúl. Sí. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Quitado el contexto.
David tuvo muchos conflictos, hermanos. David peleó muchas guerras, muchas persecuciones, incluyendo la rebelión de su hijo Absalón. Pero aún con todo esto, hermanos, David fue una bendición a la nación de Israel. Ahora, con todo lo que hemos mencionado, David era un hombre pecador con la necesidad del perdón por sus pecados. Igual que todo ser humano, igual que usted y que yo, tanto Abraham y David fueron hombres pecadores, hermanos. Por eso miramos el contexto de la vida de David. Y dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Porque todo lo que mencionamos ahorita, hermanos, todo lo que mencionamos, podríamos decir, bueno, todo lo que David hizo era obediente, era un hombre de oración, un hombre que sirvió a su nación, un hombre que trajo liberación a su nación. Hermanos, podríamos pensar cuando David cometió el pecado, que vamos a ir a esos pasajes, Dios lo hubiera pasado por alto, todo lo bueno que David era y que hizo. Pero Dios, hermanos, Dios no hace excepción de personas. En segundo lugar, quiero que veamos, hermanos, las palabras de David. Versículo 6 dice, estamos en Romanos capítulo 4, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza, feliz, bendecido, la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ni David, hermanos, apeló en momentos en el cual él necesitaba el perdón, la gracia de Dios. Él no apeló a las obras que él había hecho, a todo el bien que él había hecho. Él no apeló a eso. Y David reconoció, hermanos, versículo 6, versículo 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El versículo 7 y el versículo 8, hermanos, son extraídos del Salmo 32. Más adelante vamos a ir al Salmo 32 y el contexto de este Salmo lo encontramos, vamos a esa cita, por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Ahora, antes de leer, hermanos, el capítulo 12, quiero nada más mencionar, en el capítulo 11 vemos, ¿cómo decir la palabra, hermanos? El pecado terrible que David cometió con una mujer llamada Betsabé, esposa de Urías Eteo, un soldado del ejército del pueblo de Israel al mando del general Joab. Aún sabiendo David que esa mujer estaba casada, David la tomó. David codició, David robó, David adulteró, David mató. Pero ya leímos todo lo que David, sus características de David. Un hombre de oración, un hombre temeroso de Dios, un hombre, hermanos, que servía a su nación. Y por eso Pablo, hermanos, pone el ejemplo de la justificación por la fe y pone con ejemplo a David. Veamos versículo 12, capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios ya con ese contexto del capítulo 11. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él.
Mire la actitud de David, hermanos. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahora, David había hecho eso. A veces, hermano, nos indignamos del pecado ajeno, pero no nos indignamos de nuestros propios pecados. Condenamos el pecado ajeno, pero justificamos nuestro propio pecado. Es lo que estaba pasando con David. El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que era un hombre de oración, un hombre que era valiente, un hombre piadoso. Sigamos la lectura. Versículo 7, gracias, hermano. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Hermano, qué palabras tan duras. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, escucha, hermanos, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ciertamente David fue muy bendecido por Dios. David tuvo muchos privilegios, y Dios tenía más privilegios para David, hermanos, pero por causa de lo que él hizo, ya no los tuvo. Te habría añadido mucho más. Versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Pero, hermano, David era un hombre de oración. David era un hombre piadoso. Y Dios le dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y no tomaste, y dice, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Versículo 11: así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, y el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Dice el versículo 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Hermano, fueron duras las palabras del profeta Natán a David. Eso nos enseña, hermano, que no importa lo consagrado que usted y yo estemos a Dios, si no tenemos cuidado, nosotros podemos caer en lo más bajo. Pero eso también nos advierte, ¿verdad?, lo que Dios nos dice en su palabra: si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Pero también nos recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos: velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. Aproximadamente había pasado, hermanos, a un año casi de lo que David había hecho con Betsabé, y David no se arrepentía. David ya no oraba, David ya no cantaba, y Dios tuvo que mandar al profeta Natán para hacerle ver su pecado. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Cuál fue la actitud de David cuando Dios confronta a David a través del profeta Natán? ¿Cuál fue la actitud de David, hermanos? Mire, sigamos ahí adelante. Versículo 13, mire: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: escucha, hermanos, bienaventurado aquel cuya transgresión o iniquidad ha sido perdonada. También Jehová, dice, Natán dijo a David: también Jehová ha remitido, perdonado tu pecado, no morirás. David era el rey. Hubo otros casos que los reyes hicieron lo malo y fueron reprendidos. ¿Y sabe cuál fue la actitud de esos reyes?
se levantaron contra el profeta de Dios. Este fue el caso de Usías. David no hizo eso. David se humilló, hermanos, delante de Dios, delante de Natán, y dijo: pequé contra Jehová. David era el rey. David tenía el poder, humanamente hablando, de haber matado a Natán si él hubiera querido. Yo soy el rey, ¿tú quién te crees? Pero le iba a venir peor. Pero David, por eso, hermano, David era un hombre conforme al corazón de Dios, aún a pesar de que él había fallado, había pecado. Ahí el corazón arrepentido, David. ¿Qué merecía David, hermano, por sus acciones, por sus pecados? Pregunta. De acuerdo a la ley, merecía la muerte. David mismo dijo: debe morir y pagará. Mismo dijo, David conocía la ley. No era, ¿verdad?, ajeno a la ley, a la palabra de Dios. Pero una vez más, hermanos, versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Volvamos a Romanos capítulo 4, por favor, versículo 8, versículo 7 y versículo 8, dice la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa. ¿De qué, hermanos? De pecado. No inculpa de pecado. Podemos entender, hermanos, por qué David habla del gozo. Del gozo del perdón, del gozo de ser perdonado por la maldad que había hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque en el Calvario Jesucristo murió por los pecados de la humanidad, incluyendo, hermanos, los pecados de David que había cometido mucho tiempo atrás. Porque en los versículos que ya estudiamos las clases anteriores, dice que Dios, habiendo pasado por alto los pecados. Por eso David dice: bienaventurado, feliz, satisfecho, gozoso, aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas. El texto bíblico no dice bienaventurado el que tiene riquezas, pero es lo que el mundo dice. Bienaventurado el que tiene salud, bienaventurado el que tiene abundancia. Y ciertamente, hermanos, todas esas cosas traen gozo al corazón de la persona. Pero ¿cuánto durará el gozo? ¿Cuánto las cosas materiales no satisfacen la necesidad que el hombre tiene de Dios en su vida? Pero bienaventurado, dice, cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. ¿Cuándo fue la primera vez, hermano, que Dios cubrió el pecado del hombre? Encontramos en Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 11, cuando Adán y Eva pecaron. Y ellos trataron de cubrirse con hojas de higuera porque entraron en un estado de conciencia, conocían el bien y el mal. Dejaron de estar en un estado de inocencia a un estado de conciencia. Y al mirarse que estaban desnudos se avergonzaban. Pero Dios, hermanos, Dios los cubrió. Dice en Génesis 3, versículo 21, dice la palabra de Dios. Si gusta ir, si no, escuche Génesis 3, versículo 21, dice la palabra de Dios de esta manera: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo, hermanos? Los vistió. Pero para poder vestirlos tuvo que haber un sacrificio, túnicas de pieles. Y ese sacrificio, hermano, apuntaba a muchos años más adelante, el sacrificio de Cristo. Dios los cubrió con pieles. El pecado de David fue cubierto por la sangre del Cordero, que muchos años más adelante iba a morir en la cruz del Calvario, hermanos. Por eso en el libro de Zacarías encontramos ahí un ejemplo también, hermanos, hablando del tema que estamos hablando, de la justificación. Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios de esta manera. Zacarías 3, del 1 al 5. ¿Lo tiene? Me mostró al sumo sacerdote Josué,
el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles que representan pecado, maldad, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, lo que el pecado hace. Pero aquí vemos cómo Dios, hermanos, Dios quita las vestiduras de maldad, de pecado, y Dios nos viste con su justicia a través de la justificación. David estaba, hermanos, mire, vamos al Salmo 51, por favor, y luego vamos a ir, mire la condición de David. ¿Cómo se sentía David cuando pecó contra Dios, hermanos? Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Reconoce que venimos de una naturaleza pecaminosa. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Se sentía tan sucio por su pecado que le pide a Dios que lo purificara, que lo limpiara, y dice: purifícame con hisopo. Era una planta aromática que se usaba en aquel tiempo, hermanos. Y David dice: y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermano, a veces podemos pensar: no, David andaba como si nada. Hubo casi un año cuando vino el profeta Natán. No, David sentía que se moría. Hermano, cuando uno ama a Dios, uno anda mal y sabe que uno está mal, hermano, no disfruta, uno siente que se muere. Esa era la condición de David. Se sentía sucio. Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame. Ya no había gozo en David. Algunos comentaristas dicen que ya no cantaba esos salmos a Dios, el dulce cantor de Israel. Posiblemente hasta el arpa ya había colgado. Porque después dice: abre mis labios, Señor, abre, porque mis labios se cerraron, ya no te alaban, Señor. Versículo 8: haz oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo. Ya no había gozo en David de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué dice David: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación? Creo que venía a la mente Urías, que había mandado matar. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Estoy en la lectura. Abraham y David, dos hombres impíos, pecadores, perdonados. Y usted y yo también. ¿Cómo no tener gozo, hermanos, que el Señor nos ha perdonado y servir a Dios? Abraham y David, justificados por la fe, no por las obras, perdonados. Por eso David habla del gozo del perdón, hermanos, del gozo de la justificación. Y todo es por gracia. Ahora vamos al Salmo 32, por favor. Vamos al Salmo 32.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este salmo, hermanos, David lo escribe después de haber confesado, reconocido su pecado y haber sido perdonado. Y con gozo David, yo me imagino a David escribiendo este salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo se siente, hermanos, cuando alguien hace una infracción, ofende a alguien y sabe que hizo mal? ¿Cómo se siente la persona? Se siente mal, se siente triste. Pero ¿cómo se siente después de que viene a la persona? Mira, no te preocupes, todo está bien, yo te perdono, no pasa nada, vamos a seguir adelante. Oh, hay una paz, un gozo en el corazón. ¿Cuánto más, hermanos, para con Dios? Por eso David dice: bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido, contento, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Miren la experiencia de David, dice: mientras callé. Y Dios tuvo que mandar a Natán: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Cuando David, ¿verdad?, reconoce y le dice a Natán: tú eres ese hombre que hizo David. Pequé contra Jehová. Pequé, no puso excusas, no justificó. Es que Betsabé, es que Urías no quiso ir a la casa de su mujer, por eso lo maté. No, dice David, dice: pequé contra Jehová. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, la dicha del perdón. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Versículo 11 dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. David en el Salmo 32, aquí leído ya: qué dichoso es aquel a quien Dios, hermanos, no acusa de pecado. Porque ha puesto su fe en Dios, porque se ha reconocido su pecado. Sus iniquidades son perdonadas, sus pecados son cubiertos. Dice el versículo 6 al 8: el Señor no inculpa de pecado, no acusa. La palabra inculpa, no acusa. No es que la persona no haya pecado, sino que en razón de su fe, los pecados han sido perdonados. En fe en Dios, en creer que es el único que perdona, cubiertos. Y finalmente la persona no está acusada de pecados, no se le pone en una cuenta a los pecados, y en cambio, hermanos, se le atribuye, escuche eso, hermanos, es una bendición. En cambio se le atribuye justicia. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se confirma que Dios ha justificado al hombre que cree, hermanos? Es una pregunta. ¿Cómo se confirma que Dios ha justificado al hombre que cree? Bueno, hay tres maneras. La primera, Dios lo declara. Dios lo declara. Génesis, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. David, sí, siendo un hombre que ya vieron las características, pero un hombre pecador, cuando él pecó, él se arrepintió, confesó su pecado y Dios lo perdonó. Dios lo declara, hermanos. ¿Cómo confirma Dios? ¿Cómo confirma que Dios ha justificado al hombre que cree? Por la fe, hermanos. La fe lo cree. Y el hombre lo experimenta en la felicidad de haber sido perdonado. Y es lo que leemos en el Salmo 32. El hombre experimenta, hermanos, esa justificación, ese perdón, a través, hermanos, del gozo de haber sido, la felicidad de haber sido perdonado. Hermano, no hay mayor gozo en esta tierra para una persona
el día que pone su fe en Jesucristo, que reconoce su necesidad de salvación y es perdonado, justificado, salvado. Amén. ¿Se acuerda el eunuco? Pues después dice, ¿crees? Creo. Fue bautizado y siguió gozoso su camino. Sus pecados fueron perdonados, fue justificado, fue salvado. Quiero concluir, hermanos, el hecho positivo de creer a Dios, de poner la fe en Él, se complementa con el hecho negativo de que no hay acusación de pecado. Ahora, hermanos, ya no hay acusación, no hay inculpa de parte, ¿verdad?, de Dios hacia el hombre que ha reconocido, que ha confesado y que se ha arrepentido, que ha puesto su fe en Él. Ya no hay acusación de pecado, por cuanto los pecados han sido perdonados y la conciencia está libre de culpa. Esto hace del pecador perdonado una persona ampliamente, hermanos, escuche, ampliamente feliz. Porque en razón de su fe está en una correcta relación con Dios. Ha sido justificado por la fe. La fe ha sido el instrumento, el medio de su justificación. Ahora es feliz. Y David dice, bienaventurado, feliz. Probamos y terminamos con los versículos, ¿verdad? Versículo una vez más, 6 al 8. Dice la palabra de Dios, Romanos 4, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, feliz bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, y David lo vivió en su propia experiencia, hermanos. Por eso Pablo pone el ejemplo de David y dice en el versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, en otras palabras, el versículo 6 al final dice, Dios atribuye justicia sin obras, por la fe, por creer. Hermanos, si usted ha sido justificado, si Dios ha perdonado sus pecados, si ha sido salvo, hay razones para ser felices todo, hasta que el Señor venga de nosotros. Amén. Bienaventurado, feliz. Pero si usted no ha sido justificado, pídele a Dios perdón, arrepiéntase, clame a Dios por salvación, por justificación. Reconozca como David reconoció el pecado, pequé contra Jehová. Y Natal le dice, Dios ha redimido, Dios ha perdonado tu pecado, no morirás. Porque David reconoció su pecado. Justificado por la fe, no por las obras. Vamos a orar sobre nuestros ojos. Señor, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Gracias por salvar a un pecador como yo. Gracias por la justificación, que no es por las obras, porque ¿qué obras podríamos hacer para ser justificados? Ninguna valdría. Pero ha sido por la fe, por creer. Gracias por la vida y el testimonio de Abraham, pero también gracias por la vida y el testimonio de David, Señor. Hombres pecadores como nosotros, pero que creyeron en Dios y su fe les fue contada por justicia. Bendiga, Señor, cada familia aquí presente. Ayúdenos a hacer su voluntad. Y denos, Señor, ese gozo, que siempre estemos gozosos porque hemos sido justificados por la gracia de Dios, después del sacrificio de Cristo. En Cristo Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén.